Yo vengo hablando de los problemas de la debilidad democrática, de los problemas que trae la tecnología, de que es necesario tener un planteo muy serio sobre estos temas. Ahora, también hay que decir que para ganar la elección, y sobre todo para que te presten atención cuando denuncias estas cosas, primero lo que tenés que hacer es tener un mensaje nítido para estas personas que no están pudiendo comer todos los días, para los que trabajan todo el día y de madrugada tienen que hacer fila para conseguir un laburo más, para los que caminan 40 cuadras porque no les alcanza ni para el bondi, para los que almuerzan un alfajor o un turrón de esos que salen 2 mangos porque si no tienen que estar con la panza vacía, para el que tiene que elegir entre ver un rato a sus pibes o laburar un rato más para que sus pibes puedan tener un plato de comida, para el que ya se cayó y todavía guarda la esperanza de volver, para el que tiene miedo de quedarse en la calle, para el que no puede dormir porque está endeudado. Si no empezamos a tener un mensaje claro por toda esa gente que nos permita mirarlos a los ojos y decirles, con nosotros vas a estar mejor, vas a tener una vida digna, vas a volver a sentir que vale la pena ser argentino, bueno, entonces va a ser muy difícil que todo el resto de los debates necesarios, importantes, urgentes tengan lugar. Porque la gente, cuando está preocupada por lo que va a comer esta noche, no tiene mucho tiempo para preocuparse si un agente rebelde se escapó de su prueba de OpenAI y terminó hackeando otra página y qué significa eso para la campaña del año que viene en la Argentina. Yo siempre estuve convencido de que la política que no transforma no sirve. Pero creo que hoy, más que nunca, eso ya no es una convicción propia, sino casi diría una regla de posibilidad. Creo que para que los argentinos puedan volver a enamorarse de una propuesta política, después de este gobierno, pero también de los traumas que trajeron a este gobierno, necesitan que esa política sea transformadora, sea honesta y se haga mirando a los ojos a la gente, que creo que es hoy un poco lo que está faltando. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen ¿Qué día. tal? Buenos días. Buenos días. Nico. Sí, todo esto último que decís, sobre todo hay que actuar ya mismo, para emparentarlo un poquito con el Mundial de Fútbol que acaba de terminar. Estamos en la zona de grupos ahora. Digo, arranca ya el verdadero Mundial de la República Argentina. Y arrancamos 0-1 contra Arabia Saudita. Sí, empezamos perdiendo, yo diría por más goles todavía, está complicado. Pero digo, ya y es ahora, digo, ya en 2-3 meses a lo mejor ya es tarde, porque ya se suspendieron las PASO, se eliminaron las PASO, porque el peronismo a lo mejor ya está todo roto con esa decisión, porque empieza a haber movimientos y demás de un lado y del otro, que ya quedas muy abajo y es bastante urgente por esto último que vos repasabas, ¿no? Es sobre todo lo que está pasando con la economía argentina y demás. Está subiendo el dólar, de repente empieza a subir el dólar, uno la ve de costado porque, bueno, son cosas que pasan. Ayer el vocero diciendo, bueno, en 1800 va a estar bien, el dólar está barato ahora. Qué rara esa declaración de Rabier, ¿no? Sí, ahora la vamos a tener. Si la tienen Hay que ver por a ahí. cuánto se va el dólar hoy después de que digan eso, ¿no? Exacto. Es raro, el vocero, estamos hablando del vocero de Milei, Adrián Rabier, que ayer en un stream dijo que, palabras más, palabras menos, que el dólar a 1.500 pesos está barato y que si se va a 1.800 en un par de meses está todo bien, está todo barato. Es rara esa declaración porque obviamente habilita, ¿no? Que vaya todo el mundo, el que tiene posibilidades a comprar a 1.500, porque si le dice que va a aumentar a 1.800, esas cosas siempre, no sé si lo hizo inconscientemente o conscientemente. Y además se suponía que Rabier era justamente especializado en economía y que ese era su fuerte y que por eso lo ponían, porque era el fuerte del gobierno y el fuerte de este exdiputado y que por eso lo colocaban en un lugar de vocero para que justamente pudiera contar el buen momento económico que atraviesa la Argentina. Y lo primero que dice o lo segundo es esto vinculado al dólar, que es un tema hipersensible. Sí. Casi es uno de los únicos factores que sostiene la buena imagen de Milei. Sí, muchas macanas ya para Sí, ya había tenido un traspié con Malvinas. Con Un par de Malvinas, declaraciones. con el tema de abrigarse. Bueno, si hace frío, no prendan el gas, abríguense. Ya van varias, recordemos que Es raro. nuevito, ¿no? Adrián Rabier, 2 semanas. El otro día Gerardo en el Pase de la Tarde hizo un informe muy bueno que era 20 días, 20 boludeces. Porque venía manteniendo una regularidad, viene manteniendo una regularidad asombrosa. Pero es su forma de ser, lo imposta, está pensado. Tal vez nos sobregiramos y creemos que detrás de esto hay una idea política Es que- de es que dejar no algún lo mensaje o no. conocemos mucho, ¿no? Claro, por eso te Hasta ahora. pregunto a vos Medio qué. verde. A ver, ¿O qué pensás? No, se nota que, se está haciendo como vocero. No tiene expertise en los medios, no es una persona con... Son los 20 días, 20 boludes. Sí, no tiene experiencia en los medios. Pasa esto, cuando una persona... Le pasó mucho a La Libertad Avanza, le pasaba a Adorni también. Después Adorni se fue curtiendo y terminó
en lo que vimos. El Adorni final no es el mismo Adorni del principio, que igual Adorni tenía venía de los medios de alguna manera. Claro. Venía de muchas cosas, había laburado en un concesionario, bueno, había tenido varios trabajos, pero entre esos muchos trabajos, además laburaba en los medios, tenía cierto roce con los medios y con la palabra y con hablar. Ravier no viene de ese palo, como varios de la Libertad Avanza que no vienen de ese palo, le cuesta, nada, tendrá que aprenderlo. Yo sé que Milei decidió que vaya una persona que sabe de economía, pero no tiene... Sí, llama la atención. No claro, tiene- sí. Bueno, serán roce con los entonces medios. sincericidios. Sí, te está haciendo un curso acelerado de esto Claro. y viene 20 días, 20 boludeces, tal cual. Digo, yo cada vez que las conferencias de prensa de él vienen siendo bastante fallidas. Digo, es una persona que no genera agenda, que aburre, que ya se habla de removerlo. Digo, ya hay rumores de gente que Ajá. sí, sí. ¿En serio? Sí, ya se habla de, bueno, es una transición. Es que era una pasantía, capaz. Es que ya la primera, reforma laboral- la primera semana ya había generado el descontento del sector de Karina Milei. Sí, por las cosas que dijo sobre Adorni. Sí. Vos decís que es el Chacho Coudet, digamos, de la vocería. Se habla de una transición que va a estar un rato para, bueno, mostrar otra cara de lo que fue Adorni, dejar atrás la soberbia, la chicana y demás, poner un tipo que, bueno, es gris, digamos, te duerme, la conferencia de prensa te duerme. De hecho, a mí siempre me acuerdo, la primera conferencia de Ravier, que asistí completa, termina la conferencia y viene una funcionaria y me dice, no hay nada que me alegre más que ver tu cara de cansado y dormido escuchando a Ravier, porque lo que queremos es eso, que se duerman todos. Digo, No, esa era la idea del paliza gobierno, táctica. por eso hay una transición. Obviamente suenan gente como futura vocero. El principal, obviamente, candidato siempre a reemplazar al vocero es Antonio Aracre. Siempre suena Aracre. Él pide pista. Me contaron el otro día que lo puede elogió ser? mucho Luis Caputo por privado, que le decía, qué bueno que sos comunicando, qué lástima que no fuiste vos vocero. Luis Caputo se lo dijo. Es uno de los que suena, puede ser. El tema es que yo estuve averiguando, le va a costar a Aracre otra vez agarrar el último año de gobierno. Claro. Algunos dicen que él cuenta Él por está privado. dispuesto. Sí, pero dice... Está dispuesto a Ya todo. lo hizo una vez. Pero Claro. él por privado, Está dispuesto a él, todo. a ver, a su gente le dice, me da cosa volver a caer en la misma boludez que cae con el gobierno del Frente de Todos y entrar a un gobierno que está en el último año de gestión, Claro. donde te putean. El último año de gobierno siempre de uno es terrible. Algunos dicen, bueno, no va a ser el último año, Milei va a reelegir, bueno. Pero agarrar un 2027 en plena campaña como vocero es complicado. Bueno, son Porque movimientos después que volver pueden a pasar. hacerse peronista va a ser un lío. Ya, Sí, porque sí. la tercera voltereta... O va a ser- pasa a ser Jetta, porque si Claro. agarra el último año y pierde. Bueno, ya está, claro, nadie quiere agarrar un último año de gobierno. Yo me Pobre acuerdo que- Ravier. Bueno, pero supongo que lo van a mantener unos meses. Después pueden disimular y decir, bueno, va a ser candidato en La Pampa, ¿no? Dicen, pueden, Sí, bueno, renuncio. tal cual, él quiere ser aparte gobernador de La Pampa. El que viene mal en materia de comunicación también es el peronismo, ¿no? Retomando esto que venimos hablando de la campaña anti-Argentina. El problema de ella es político. Exacto, de una cuestión estructural y de... Porque me quedo con esto que decía Johnny del sentido de urgencia, y lo que comentabas, Nico. Más allá de la hipocresía del gobierno, en que es el promotor principal de la campaña anti-Argentina, y de lo electoral, ayer Rock Hopper publicó las primeras imágenes de la construcción, el montaje, lo que es Puerto Argentino para el desarrollo del proyecto de exploración offshore al norte de Islas Malvinas. Y salvo una declaración, creo, de Kicillof en una conferencia de prensa, no hubo una postura también tan tajante por parte de actores del peronismo para expresarse en contra de lo que quiere imponer el gobierno, porque también imponen un poco de agenda de que cooptar esta campaña ya se empieza a poner a discutir nuevamente cuestiones que tienen que ver con la salud y educación para los extranjeros, digo. Sí, hay, no sé, Nico, si querés ahora o más tarde, pero sí traje las declaraciones de Kicillof. Escuchémoslo. Dale, vamos a escucharlo. Axel Kicillof estuvo hablando sobre esta campaña anti-Argentina. Lo hace en un acto en Salto. Esta semana retomó las actividades postmundial y habla de esto, ¿no? Vamos a escucharlo en el tape 2 y después hablamos sobre el tema. Ay, yo no, a ver, no lo estoy escuchando ahí. Bueno, el gobernador, dale, el gobernador Ahora en un en Salto, minutito lo vemos. sí. Tuvimos ahí un tema con la Hay mano. un tema ahí también, que el fraccionamiento del peronismo, ¿no? Al no tener una conducción unificada, te lleva a que no haya una posición única, por más que todos piensen lo mismo.
imagino, o la mayoría Claro, no hay sobre estos iniciativa. temas. Claro, no hay quien se siente y diga, bueno, la posición del peronismo es esta, porque, bueno, Kicillof expresa la suya, después sale algún diputado expresando otra, y nada más. Es como que ahí se acaba. Los gobernadores, por lo general, no hablan del resto de los Y también gobernadores. hay una cuestión que es, hay que empezar a pensar la política como algo más que hacer una declaración, publicar un tuit o presentar un Sí. proyecto. Si vos lo que decís, lo que haces o lo que propones no mueve el amperímetro, no molesta a nadie, no genera repercusiones, entonces es lo mismo que no haber hecho nada. Claro. Si estamos hablando Sí. todavía de Malvinas, es porque un flaco hizo una bandera y después unos jugadores la mostraron, y ese fue el acto diplomático más potente desde el 82 hasta acá. Sí. Entonces hay que empezar a ver, ¿y qué hizo eso? Bueno, molestó en Inglaterra, tuvieron que salir a contestarle, salieron de las islas a contestarle. Hay que empezar a salir un poco de la Sí, primera ¿no? oferta que tenés Sí. adelante, que es hagamos una declaración, un tuit, una gacetilla, un proyecto de ley, a empezar a pensar, dar un paso más para empezar a tener iniciativa política. Vos fíjate que muchos equipos de fútbol lo están replicando, ¿no? Esto de salir con una bandera que diga las Malvinas son Argentina. Impresionante ese gesto. Antes de escuchar a Kicillof, te quería decir, Sí. respecto a la editorial y las declaraciones ayer de Bullrich, ese me parece un tema en el que el peronismo tendría que hacer mucho ruido. Yo recién estaba desayunando en un bar y en la mesa de al lado estaban charlando de las declaraciones de Bullrich y lo de las tierras. O sea, más allá de la gente que no llega a fin de mes, y que ese es el gran problema, también hay temas que interesan y preocupan, como esto de la extranjerización de tierra. Me Y parece sobre que eso- todo cuando el peronismo uno ve que al menos las expresiones nacionales tienen tan poca penetración y tan poco alcance hoy en el territorio federal, cómo se han perdido votos en el norte, bueno, la zona centro ni hablar, la Patagonia, decir, bueno, puede ser una agenda interesante para recuperar por lo menos atención a lo largo y a lo ancho del país. Sí, sí. Ahí entras en una discusión de si salgo, me meto y pongo mi contraposición, o en este caso, si dejo que el gobierno se siga equivocando y lo vea la sociedad. Es un poco, tal vez la estrategia, si querés, más cómoda, podemos debatirla si la compartimos o no, pero es lo que está haciendo en parte el peronismo. Porque, como vos decías, Fer, está tan dividido internamente, tiene una falta de una bajada de línea absoluta, a menos de que estén todos de acuerdo que las Malvinas son argentinas y demás cuestiones, pero mientras tanto dejan y los exponen. Porque esta falta de respuesta, uno también la preguntó. Digo, en la semana decís, che, bueno, está esta campaña ante Argentina, ¿qué opinas? Y ante el silencio también son ellos los que se están equivocando, la sociedad lo está viendo. Lo que dice Nico, la bandera la hace uno que va a la cancha, la toman los jugadores formaron a ser parte del pueblo y el pueblo sigue sosteniendo esa reivindicación. Bueno, dejemos que la sociedad misma se empiece a dar cuenta de lo que está haciendo el gobierno nacional. Si ahí no te quedas a mitad de camino porque te falta ir por la tuya y decir, bueno, y yo propongo esto, se puede charlar y es lo que históricamente le pasa al Yo ahí me peronismo. hago una pregunta. ¿La política tiene que estar un paso adelante o venir desde atrás? Yo ayer hablaba en el pase de la tarde, de 18 a 20 por el Destape, de lunes a jueves. Ahí Buen pasó el programa, chivo. ¿eh? Ahí Ayer pasó el hablaba chivo. Sobre sobre todo el los jueves. tiempismo, que el político de por sí adquiere un sexto sentido, que no lo tenés vos, que no lo tengo yo, que no lo tiene Tomalita tampoco, por ejemplo, que está detrás de la pecera, Sí. que es el tiempismo, un olfato especial para estar en un momento justo indicado. Generalmente se destaca a un político por, che, qué tiempista es esta persona. Si algo tiene de virtud, es el tiempismo. Hay algunos que seguramente pueden ser muy elogiados por esto. Sin confundir oportunismo, ¿no? El tiempismo con Bueno, con pero eso. si lo empezás a dar vuelta, Tiene la también mano. tiene un Sí. factor de especulación también, obviamente, de oportunismo. Hablemos, lo hablo no como una virtud y no como un defecto. Puede Sí, ser un sí. defecto también en el oportunismo, obviamente. Muchas veces se critica a los políticos, pero hay un olfato, hay algo, hay un sentido ahí que va curtiendo el político a lo largo de toda su historia, que es el tiempismo. Que algunos lo denostan, otros lo elogian, pero hay algo ahí que es el sentido de la oportunidad, cuándo aparecer, de qué manera aparecer, y después está el tema de hacer una de más, sobregirarse, que eso sí es muy criticado en la política. Che, nos pasamos dos pueblos. Bueno, Nos ahí- sobregiramos, nos pasamos. Bueno, pero En la a ver, vos postura. en un Sí. movimiento político deberías poder tener figuras que respondan a
los distintos segmentos. Entonces vos podés tener un grupo que esté, que le meta full con esa agenda y vaya al máximo, y otros que sean más moderados. Y después ves cuál te conviene. Pero al menos vos desde el peronismo, desde el sector que estés representando, bueno, tener por ahí distintas variantes que vayan un poquito más al extremo de cada uno de los segmentos. El problema ahí, Alan, para mí es que ver todos los problemas de una visión netamente electoral, digo, el dejar equivocar y la especulación constante, Totalmente. dependiendo de la coyuntura, en esta puntual, donde capaz llegado el momento de que te toque el turno, lo que vas a encontrar en la nada misma también, porque es tan profunda la regresión que propone Milei, que no es comparar capaz a otros tiempos de la política donde se podía especular de otra manera. Donde tenés... Sí. Aparte, cuando el tenés, régimen de sentido de la escúchame, cuando tenés un desinformación, presidente que insultaba al Papa, andá preocupándose a ver si me paso un poquito, si meto la pata. No, A el esta sentido de altura- argentinidad que tiene que primar ahí por sobre todas las cosas, me parece. Hay algo también de la especulación Sí. y hay algo también del estar quemado, entre comillas, ¿no? Digo, también hay algo en la sociedad que genera rechazo en ciertas figuras, que cualquier cosa que digan, a lo mejor cualquiera se le opone. Ah, vos estás a favor de la Malvinas, bueno, entonces yo estoy en contra. Si vos, no sé, figura del peronismo, estás a favor de las Malvinas, yo estoy en contra. También se está dando algo en la sociedad, producto de esto que tengo en la mano, llamado teléfono celular, redes sociales y demás, que genera este espanto, el like no like, el dislike, digo, genera también algún tipo de rechazo en la sociedad, con una sociedad que votó un tipo cansado de la política. Dice, bueno, yo ya me cansé de la política. Fue a votar 4 veces a Javier Milei, de la manera que sea, lo violeta, lo supuestamente antipolítica, porque no hay nadie más político y casta que Javier Milei, pero no importa. Ese mensaje penetró y demás, y fue a votar eso. También hay sigue el rechazo a la política también. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, el concepto de las Malvinas son argentinas, que es la bandera que se instaló y lo que plantea la sociedad, es uno de los fundamentos más subyacentes del peronismo, es decir, che, ¿cómo renuevo este mensaje que lo vengo diciendo desde que nací? Digo, qué sé yo, este año mismo, Kicillof estuvo el 2 de abril en Tierra del Fuego. Más marcado, más símbolo que eso dentro del peronismo, como estuvo Kicillof ese día, estuvo Mayra Mendoza, digo, por citar a otros espacios y referentes. Lo tenés muy arraigado dentro del peronismo y me parece que en este caso la declaración de Milei post partido diciendo que era una cuestión berreta lo que habían hecho, es mucho más ese daño que tal vez salir a reivindicar algo que lo hacen desde que los gobiernos peronistas están, por lo menos los últimos 20 años, diciendo las Malvinas son argentinas. Hoy, Nico, vos decías en el pase la cantidad de veces que la selección argentina en su camiseta llevaba las Malvinas son argentinas. En realidad, lo disruptivo por la negativa es este gobierno con esto, que ahora parece que se empezó a visibilizar más y que la sociedad le marcó, digamos, ahí un límite. Si quieren, lo vemos ahora al gobernador Axel Kicillof en el tape 2, que él, bueno, dentro de esta campaña anti-argentina, en un acto en Salto de entrega de escrituras, le tiene que entregar a un familiar que fue excombatiente de Malvinas, y lo van a ver con una bufanda que le regalaron ahí cuando llegaron, obviamente, de la selección argentina. Vamos a escucharlo. Tan importante, ¿no? Y una de las casas, quiero decirlo porque uno puede acordarse una vez cada tanto o porque aparece en una canción, pero una de las casas que necesitaba una escritura hoy, una de las familias, es de un excombatiente de Malvinas. Así que hay que hacerlo todos los días, recordar a quienes lucharon por nosotros, como hizo nuestra selección, ¿no? Recordarnos todos los días, así que importante también, son días que además con todo este tema del mundial, desde otros países ricos nos critican. Yo quiero decir que tenemos un montón de defectos. La Argentina tiene un montón de defectos, pero la Argentina no es igual a su presidente, ¿eh? Nuestro pueblo no es igual al presidente que tenemos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires creemos en la solidaridad. Nosotros en la provincia de Buenos Aires creemos en el laburo, en la producción. Nosotros en la provincia de Buenos Aires creemos en la comunidad. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, todos los días, además de no admirar a quien hundió la fragata General Belgrano, además de eso, todos los días decimos: las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Bueno, ahí estaba el gobernador Axel Kicillof hablando de las Malvinas, sumándose a esta campaña anti-argentina de manera indirecta, y tal vez la pregunta sea si esto se tendría que haber replicado muchos más en otros medios o no.
porque es el principal candidato a dirimirle a Javier Milei la presidencia. También hay una máxima generalmente dando vueltas en la política, es mientras el enemigo se está equivocando, no muevas más, no muevas nada. A lo mejor algunos se pasaron de eso, de bueno, no movemos nunca más nada y que se equivoquen ellos. Sí. Hay también una concepción así, donde en un momento era, bueno, aflojemos, no estemos todo el tiempo para adelante. Yo creo que es un debate, ¿no? No sé si... Yo creo que en este enclave nacional hay un sentido de oportunidad de generar el verdadero ese cordón sanitario que se había hablado en 2023, ese cinturón sanitario, porque no se va a construir un cordón sanitario porque Milei le habla a un perro, o sea, a la gente no le importa eso. Pero sí a partir de la causa Malvinas, entendiendo de que quien entrega la soberanía de Malvinas es el mismo gobierno que te entrega en el salario, que entrega las jubilaciones, que entrega el entramado productivo, me parece que hay una línea de enclave nacional que une a esas variables y que hay un sentido de oportunidad ahí para poner a Milei del otro lado. A mí me parece, Rodri, cuando escucho cordón sanitario suelo pensar en alianzas entre dirigentes. Me parece que sí, esa oportunidad que vos decís está presente, la venimos viendo ya hace un tiempo. Yo creo que hubo una seguidilla que fue 24 de marzo, la vigilia del 2 de abril, el 1 de mayo. Digo que hubo una seguidilla de momentos que después obviamente con el Mundial se frenaron un poco. Bien. ¿Cómo? Lo Del indio indio. también. Que han mostrado que empieza a aparecer por abajo esa unidad. Yo no creo que sirva en ese sentido o que vaya a haber un pacto con, yo qué sé, con Puyaro o con Nacho Torres o lo que fuere por eso. Sí creo que es la oportunidad para que Axel Kicillof o cualquier otro dirigente que crea que puede dar esa batalla el año que viene, porque la verdad es que yo creo que si hay una interna mejor todavía, es lo mejor que podría pasar, se decida tener un mensaje nítido para esa gente. Fíjate lo que hizo Milei. Milei no fue a acordar con Macri, con Bullrich, con tal, con cual, antes de las elecciones. Con Spert se puteaba antes de las elecciones. Con todo se puteaba. Pero tenía un mensaje nítido que le hablaba a un grupo de gente, a un electorado. Cuando ese electorado empezó a crecer, automáticamente los dirigentes, que son tipos que tienen una antenita, que sienten para dónde va la opinión pública, se le empezaron a acercar. Pero Milei pudo poner unas condiciones muy distintas que si hubiera ido él a pedir que lo apoyen antes. Bueno, me parece que ahora el camino que tiene que construir el gobernador bonaerense, si quiere ser candidato, o cualquier otro dirigente peronista que se proponga hacerlo, Kicillof es ya lo tener hizo. esa propuesta nítida, hablar de eso todo el día, todos los días, porque propuesta nítida también significa que tu discurso sea nítido y vaya alrededor de eso. Y me dirán, bueno, Kicillof tiene otras responsabilidades, es parte de los problemas que tiene que resolver si quiere ser presidente, pero si no tenés para arrancar, a ver, hasta que no Nítido. pare 100 personas en la esquina de acá, del Plaza Italia, en plena vacación de invierno, está lleno de gente de todos los colores y todo eso. Y de los 100, haya por lo menos 55 que si les preguntas quién es el que representa los intereses de los laburantes y te contesten el nombre de un partido, de un candidato, entonces no hay nitidez. Entonces no hay nitidez. Sí, porque hoy por ahí la nitidez en el caso del gobernador bonaerense está puesta en que está claro como opositor a Milei. Como O sea, no está claro, Milei, como- claro, que está en contra de lo que hace Milei. Pero bueno, Hace ¿en qué falta estaría a más que favor? Me parece que falta todavía esa construcción, ya sea de Kicillof o de cualquiera que tenga la voluntad de ejercer algún grado de representación, ¿no? Bueno, ¿qué significa estar en contra de Milei? Bueno, Porque y ahí- también ahí sí. una persona que no sabe puede pensar que está a favor de la inflación, que es la primera chicana con la que Claro. te va a responder La Libertad Avanza. Estás a favor de los planes sociales. Bueno, toda esa construcción que se ha generado durante muchos años, bueno, también tiene que estar sobre la mesa para poder representar algo más. Sí, te sumaría, que es lo que dicen desde La Plata cuando uno dice, bueno, eso, que falta, es el momento de construcción. Si vos, si uno, a mí porque me toca seguirlo dentro de las propuestas de Kicillof, es una persona que está todo el tiempo hablándole al mercado y al privado, dice, es con el Estado, pero también es con el privado. Él rompe esa disyuntiva de el Estado hay que abolirlo y que venga todo el privado. No, plantea que haya un 50 y un 50. Le habla a la minería, dice que está a favor de la minería, que la provincia es una provincia minera, regulada, ¿sí? Y le habla al ambiente, regulando el ambiente, habla de cuidar el salario, digo, todo eso que si nos ponemos a hablarlo puede ser una plataforma electoral, no la van a plantear de esa manera tan nítida como tal vez ciertos espacios esperan
en este 2026. Te dicen, hay que construir, hay que seguir visitando las provincias, hay que hacer viajes a otros países, hay que seguir con esa construcción de ese candidato y después sí va a llegar ese mensaje mucho más nítido, que lo escucho en cada discurso que da, que le habla a los mercados, lo dice en cada acto, sea una entrega de escritura o sea otro tipo de acto. Está todo el tiempo con eso, pero bueno, tal vez no replica tanto. A ver, hoy se premia la nitidez. Hoy vos ves todas las encuestas. Las encuestas hay que agarrarlas con pinzas siempre, ya sabemos, se equivocan y demás, pero te dan un panorama, una lectura de alguna manera. Y los candidatos con mejor imagen, con mayor intención de voto, son todos los que van con nitidez. Se llama Javier Milei, se llama Axel Kicillof, se llama Patricia Bullrich y se llama Miriam Bregman. Pero porque además hay que pensar en el ciudadano quien está recibiendo los mensajes. Está en otra, está sobreviviendo, está buscando ofertas en el supermercado, está buscando laburo. No tiene tiempo para ver todos los medios, para escuchar todas las expresiones, ver si sobre tal tema tuiteó o no. Entonces, cuanto más nítida sea la propuesta en general, más fácil va a ser de identificarlo a la hora del voto. Agregar también dos cositas. La primera, cuanto más nítida sea tu propuesta, más difícil es que te hagan fakes. Si vos tenés una propuesta muy nítida y un mensaje muy, muy claro, cualquier fake que se aparte de eso, la gente no lo va a creer. Y cualquier fake que hagan que sea muy sutil, la gente va a terminar alimentando más tu algoritmo y tu mensaje que yendo en contra. Digo, es muy difícil hacer un fake de Milei. Técnicamente es muy fácil. Hay muchísimos videos de Milei donde vos le podés clonar la voz y hacerlo decir, vamos a subir las jubilaciones. No te lo cree nadie. ¿Por qué? Porque la propuesta de Milei es muy, muy, muy nítida y eso también ayuda. Y por otro lado, también la nitidez fija agenda, obliga a que se hable de ciertas cosas y no de otras, te ayuda a ir corriendo lo debatible hacia el otro lado, porque lo corrieron mucho hacia la derecha. Claro. Si vos andás tratando de tener cuidado de no pisar ningún callo, terminás discutiendo incluso en los términos que propone discutir. Ahora, yo te quería mostrar una encuesta, porque hay que ver qué es nitidez, ¿no? Porque acá la empezamos a complejizar. Sí, claro. A la cuestión, porque tenía una encuesta que la gente dice quiere un cambio, pero no se sabe bien qué cambio. O sea, quiere un cambio, pero no quiere volver para atrás. Esa vendría a ser la síntesis de esta encuesta de Sinopsis, que salió esta semana. Quiero empezar por la placa 4, si puede ser, en donde esto, ¿no? Se ve esto. Cambio o continuidad del modelo. 59,5% quiere un cambio. Esto es lo que se ve en la mayoría de las encuestas. 36,4% quiere seguir como estamos. Bien, gana el cambio, por esto es lo que Milei, después podemos hablar con Jonathan, quiere eliminar las PASO porque dice no puedo ganar nunca un balotaje, porque si hay un 60% que dice que quiere un cambio. Esta es la encuesta más importante para evaluar ese escenario del balotaje. Claro. Porque ahí se vota eso. Che, ahí se vota directamente, ¿seguimos o no? Ahí ya no hay muchas opciones. ¿Seguimos o cambiamos? Bárbaro, esto le viene bárbaro a la oposición. Ahora, miremos la placa 1, ¿no? ¿Cuáles son los problemas económicos? La gente te dice los salarios bajos, por supuesto, primero, 43,3, falta de empleo, 21%, impuestos altos aparece. Bueno, estos son los medios, ¿no? Que te pongan tercero los impuestos altos. Y después recién la inflación. Vea, bárbaro. Ahora, mirá, acá dice cuarto la inflación. Esto es una buena noticia para el gobierno. El primer lugar de los salarios bajos es una muy mala noticia para el gobierno, que es el principal problema que tienen todos los argentinos. Ahora, acá hicieron esta pregunta, ¿no? En la placa 2. ¿Vos estás dispuesto a que suba un poco la inflación si te mejoran los salarios? Le preguntaron a la gente. Y la mayoría responde, no estoy dispuesto a que suba la inflación de nuevo. Es lógico. Es que fue traumático. Es lógico. Sí, Un 29,4% dice estoy total o bastante dispuesto y un 50% dice no quiero que suba la inflación. O sea, la gente dice, hoy el principal problema es el salario bajo, pero después dice no quiero que vuelva la inflación. Sí, igual Fermi, Pero fíjate ahí en el medianamente dispuesto, es un 18,7. Ponele que lo dividas, 9 y 9 para cada lado. Estás casi en un 40 de totalmente dispuesto. No me imagino una hiperinflación, ¿no? Pero sí que si en vez de un 2% tenés un 5, pero tenés un mejor salario. Sí. Digo, lo que voy es que el piso es alto, faltando un año, porque esto puede variar todavía. Pero también, digo, el peronismo tiene que poder explicarle a la gente que suban sus salarios no va a causar Claro, inflación. total. Que si vos... A ver, yo
no soy candidato del peronismo. Si fuera, lo primero que diría es, estoy dispuesto a firmar una garantía de superávit fiscal por los 4 años de mi mandato. Eso sí, la variable va a ser un impuesto a los que más tienen. Cuanto más aumente el gasto, más impuestos hay para los que más tienen. Y eso va a permitir que mejoren los salarios sin más inflación. Que por una vez la pongan los que les sobra algo. Lo dirán, bueno, y la placa 3... Y te empiezan a llover denuncias. Sí, a ver, evidentemente... Y bueno, pero si no te querés embarrarlo, ponete un almacén. Ya han pasado 3 años del gobierno de Milei, sí me parece que hay de alguna manera un consenso, tal vez no unánime, no mayoritario, de que la inflación fue traumática. Vamos a poner esa palabra, no sé, si quieren usen otra. Que estaría bueno eso. A ver, el peronismo no puede ser más el partido de la inflación. Eso lo habla Alfonsín. Yo nací, el partido de la inflación es el radicalismo. Claro. Bueno, hoy los pibes dicen el partido de la inflación es el peronismo. Es Cristina, es Alberto, es Massa. Claro. Digo, eso ya está emparentado ahí. Digo, el peronismo no puede quedar pegado en esa historia, que no es la historia del peronismo, no es la historia del peronismo en la inflación. Es la historia del gobierno del Frente de Todos en medio de una pandemia, hablamos. Claro, y en esa lógica también queda raro lo que dice Olmos, por ejemplo, que sea el peronismo del equilibrio fiscal, porque padecería una propuesta casi de centro. Es que si depende cómo lo plantees. Claro. Si vos pones el eje en el equilibrio fiscal, sí. Ahora, si vos decís, el equilibrio fiscal en realidad depende de tener un sistema fiscal más justo, porque ni siquiera tenés que... Después cuando te preguntan qué es más justo, le decís, mira, hay un montón... Hoy en día pagan más porcentaje de sus ingresos el tipo que labura que Galperín. ¿No? Y esa es una respuesta de qué sería más justo. Pero es cuestión de animarse también a escapar de los debates que propone la derecha. Porque si no estás siempre discutiendo en sus propios términos. No, y ser innovador. Hay que innovar, chicos, como Galperín, que es un gran rioplatense. Como lo quiero. Se acabaron las fronteras, como cantaba Arjona, y ahora somos todos rioplatenses. No importa si sos uruguayo, argentino. ¿Que vos también te mudaste para pagar menos impuestos, Babi? Brasilero, ¿eh? No, ¿dónde me voy a mudar? Yo soy argentino hasta las pelotas, chicos. Qué grande, a mí no Babi. me vengan a correr. Soy argentino y de San Isidro. Corredor norte, como me gusta decirme a mí. Escuchame, estoy recaliente. ¿Qué pasó? No, porque me levanto a leer el diario, pongo los canales de afuera, y todo el mundo dice que somos tramposos, racistas, xenófobos. ¿Sabes lo que más bronca me da, Lanto? ¿Qué? Es tu momento de brillar, Babi. No, porque los europeos por ahí tienen un poco de razón, ¿viste? Epa. Ellos son el primer mundo y nosotros una banda de indios, italiano ignorante aparte, ¿viste? Gallego, pero gallego bruto. Un polaco, pero polaco de lo que no se baña. ¿Saben lo que es el baño polaco? No. El baño polaco, chicos. Ya ni eso, ¿entendés? Porque no se bañan, tienen olor. ¿Sabés qué? Es como un mueble nuevo, ¿viste? Tenemos olor a cola. Escuchame. No, pará, porque ¿qué esperaban que saliera de esa mezcla? Este país es maravilloso. Tenemos la mezcla de los 4 climas. Lástima a los argentinos, ¿no? Los no, Babi, no. Somos maravillosos. Pero pará, porque también digo, los argentinos que somos los mejores del mundo. Y los mejores del mundo en todo, no en el fútbol, ¿eh? 4 premios Nobel tenemos, chicos. Claro. ¿Y nos vamos a dejar correr por 3 o 4 nigerianos? No. Escuchame, 3 campeones del mundo, campeones en todos los deportes, Ginóbili, Fangio, Messi, Maradona, Di Stéfano, que también era medio garca porque era medio español. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Para nada. Todos estafadores los argentinos, todos chorros, todos drogadictos son los argentinos, chicos. No. ¿Y de quién es la culpa? Uno dirá de los argentinos. No, de los inmigrantes de los países limítrofes. Así que yo te digo una cosa, si sos un brasilero que viene a estudiar medicina a la UBA, yo te digo, va embora. Andá armando las valijas, prepárate porque si no te echo yo, te echan a Bulbio Monteoliva. Porque tenemos que ser hermanos con Brasil y devolverle para que también tengan médico brasilero, porque el médico brasilero se recibe acá y vive acá, que estamos cagándolo a Lula. No. Igual cagar a Lula no me jode tanto, me jodería más cagarlo a Bolsonaro. Yo no iría a visitar a Bolsonaro a la cárcel, iría con un médico brasilero también. Y te voy a decir algo, los brasileños blancos no son malos.
Igual que los bolivianos blancos. ¿Qué? Es como el vino, ¿viste? En cambio los peruanos, que tienen todo cara de indio, parecen la isla de Pascua, no lo puedes distinguir, ¿viste? Un La cara de la límite, isla de Babi. Pascua. ¿Que sabés por qué le dicen isla de Pascua? Porque tienen la cara de piedra, hijo de yuta. Tienen la cara de piedra como la isla de Pascua. Hay que matarlos a todos. No, déjeme. Vos sabés que, Nico, pasando de una cosa no, vos planteabas en tu editorial la campaña esta anti-Argentina y Agustín Romo, y contabas que él quería arancelar los extranjeros que utilicen la educación pública o los hospitales sanitarios. Te hizo Babi, te hizo el clic con el. Sí, me el hizo puente. Babi. También le voy a responder a Babi. No, bueno, les traje unas plaquitas para ver. Dije, bueno, a ver, efectivamente, vamos a hablar de costo fiscal, vamos a hablar de todo eso, si es que lo queremos ver en forma libertaria. Bueno, miren la cantidad de extranjeros que se internaron en la provincia de Buenos Aires, en la placa 7, en 2023. ¿Y por qué digo 2023 si estamos en 2026? Porque no varía en absoluto la cifra. El 0,81% de extranjeros o extranjeras se internaron en hospitales bonaerenses, mientras tanto lo siguen utilizando el 99,19% de los argentinos. Es tan idiota hasta en términos económicos. ¿Por qué? Porque yo preguntaba y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, explicaba, si tuviéramos que hacer una campaña de información para prohibir que los extranjeros vengan o cobrarles Sale un más arancel, caro. saldría mucho más caro que atender este porcentaje. Para que se den Además, una idea. Sí. Belén, te voy a tirar el dato de memoria, pero tengo entendido Sí. que el porcentaje de población extranjera en la provincia de Buenos Aires está arriba del 4%, con lo cual ese 0,8 significa que está subrepresentada. Totalmente. Mirá la placa 5, los extranjeros que consultan establecimientos de la provincia de Buenos Aires. Es una tendencia que además no baja, no aumenta. Estás hablando de lo mismo. En total en el 2023 fue del 0,22%. Parece ridículo, pero bueno, hay que explicarlo porque el proyecto de Agustín Romo, que lo tiene fijado en su cuenta de X, tiene más de 3,7 millones de visualizaciones. Entonces, si hay un caldo de cultivo que propone arancelar esto, fíjense que ni siquiera cambiaría los ingresos para la provincia de Buenos Aires o para el país. ¿Y por qué lo traigo la misma estadística del 2023 en adelante? Y el Ministerio de Salud me decían, es la misma, Belén, no se modificó. Porque en el 2023 se dio un debate parecido y en el 2018 también, cuando uno mira para atrás, cuando se hablaba de los extranjeros en Jujuy. Sí. ¿Se acuerdan de ese claro. debate? O sea, es el mismo debate contra los extranjeros y... Pero que además es un debate que se trata de imponer en la agenda, pero que Sí, si vos claro. lo dejás suelto, muere, porque la sociedad no Muere. está el ánimo de debatir esto. Bueno, pero esto también era para traerlo desde lo fiscal. Tanto que los libertarios hablan de eso. Bueno, sería más caro no atenderlo que atenderlo. Yo te quiero contar desde ahí algo. en adelante ya no tiene sentido. El gobierno lo Sí. sabe esto, tiene estos Sí, claro. datos. Ayer Agustín Romo, que es una de las manos derechas de Santiago Caputo, estuvo haciendo una serie de tweets con cifras completamente falsas. Falsas. Todas, ¿eh? No hubo una cifra que sea cierta, lo que pasa que ¿quién se va a tomar el laburo de ir a desmentir a un diputado provincial que no lo conoce nadie? A Sí, Romo sí, no, sí, lo total. conocemos nosotros, que estamos en el mundo de la política. A Romo no lo conoce nadie, no lo conoce nadie. Después es Agustín Romo, nadie sabe quién es en todo el país. Pero, Entonces igual- tomarse el laburo... Él se hace como troll libertario. Sí. Era un troll, o sea, en la esfera digital sí tiene algún. Sí, por eso Pero es después- un personaje de Twitter Claro. ahí, por eso tiene muchas visualizaciones en Twitter y demás. Pero todas las cifras que dio ayer Agustín Romo son todas falsas. Habla de un 40% de alumnos en la universidad de no sé qué, de que se atienden en los hospitales. Sí. Todo falso, pero falso, exageradamente falso. El gobierno lo sabe esto, pero necesitaba humo y subirse de alguna manera a la campaña anti-Argentina. Hacer algo que los haga felices a algunos trampistas y algunos trolls libertarios en las redes sociales, porque el gobierno no estaba avanzando sobre eso, porque no sabía qué hacer. Digo, Milei estaba paralizado con esto y el sector de Santiago Caputo dijo, bueno, vamos a agarrar a esta gente y vamos a darle para adelante. Y tiene que ver incluso con esta cosa de sentirse parte de un movimiento internacional como es la extrema derecha, Sí. que está compuesto por partidos
que sí tienen posturas muy fuertes sobre migración, porque la migración es un problema de agenda en los países, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. En la Argentina no lo es. Entonces termina siendo ridículo. Es como si acá quisieran venir a hacerte una campaña por el supertazón. Es eso, pero nazi. Bueno, es básicamente ese el tema. Por eso no hay que dejarse también correr, porque más allá de la mirada fiscalista que está perfecta, porque está justificada y los datos que trajo él son más que contundentes, también la contraposición de enorgullecerse como argentinos, de que tenemos un sistema que puede recibir a los extranjeros, porque somos en todo caso nacionalistas de inclusión y no de exclusión, como proponen desde la Libertad Avanza, pero también mostrar esa bandera, no de una mera mirada fiscalista de que no, esto no es un problema, pero porque no es un gastadero de plata, pero a la vez de enorgullecerse y mostrarlo también como bandera de que somos argentinos y tenemos puertas abiertas para todo. De hecho, esta semana se vio la contradicción porque muchos medios que abonan o que están a favor de estas iniciativas como la de Romo, también se encargaron de hacer paneles con un montón de extranjeros que viven orgullosos en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. Entonces vos decís, bueno, o estás de un lado o estás del otro, no puedes estar a favor de las dos cosas. Es todo humo, para las redes y para los medios de comunicación. Pero es un humo peligroso, es un humo tóxico. Claro. Tal cual, No es un porque, humo a ver, que no haga este tipo de gobierno, estos tipos de gobiernos de derecha, sobre todo en Argentina, tienen 3 o 4 latiguillos que cada tanto tiran, que prenden en la sociedad, que generan debate. Uno es arancelar la universidad a los extranjeros, otro es arancelar los hospitales a los extranjeros, y el tercero, para mí, top 3, es derribar el edificio de Evita Perón, que tiene el mural de Evita Perón en la 9 de julio. Son los 3 caballitos de batalla que usan las derechas argentinas. Lo hacía Macri en su momento, ahora lo hace Milei. No nos sorprende, pero bueno, genera este debate. Igual está muy bien que esto se desmienta en un programa. Están muy buenas estas cifras que trajiste, Belén. Para terminar y dar por terminar, digamos, este tema que es lamentable, una agenda del gobierno lamentable. Y otra cosa, Johnny, extranjeros con doble vara, ¿no? Porque el que utiliza un hospital público hay que cobrarle un arancel, el que quiera comprar tierras extranjeras, según Pato Bullrich, tiene el mismo derecho en la Constitución Nacional. De nuevo, para el gobierno y para la gente que piensa en el gobierno, la división no es argentinos o extranjeros, ellos quieren sobreactuar eso. No les dan la división, es tenés guita, está todo bien, no tenés guita, molestás, correte. Tenés guita, no importa si sos extranjero o si sos local, podés hacer lo que quieras, la ley no se aplica para vos, podés comprar lo que quieras. No tenés ni siquiera que respetar los derechos de tus laburantes porque te metemos la reforma laboral, no tenés que explicar de dónde sacaste esa plata porque te metemos la... ¿No tenés plata? Correte que molestás, no protestes que molestás, no hagas nada que molestás, no vayas al hospital, no vayas a la universidad, no hagas nada. Es esa, tenés guita, servís, no tenés guita, no servís. Entonces, digo, para volver a lo que hablábamos hace 15 minutos, vivimos en un país donde tiene plata el 1% de la población, el 2% de la población. Si vos lográs desde el otro lado construir un espacio político y una propuesta política nítida para todos los que no tienen guita, entonces la elección se transforma en un trámite prácticamente. El tema es el desafío político de construir esa mayoría. Sí, me da mucha bronca que se hace tristemente célebre Agustín Romo por esto, porque toma cierta relevancia un personaje marginal de la política que va a ser olvidado en la historia argentina, pero genera que fama. sea recordado por esto. Al revés, que sea recordado por esto. Al final el enroque ese que había negociado nunca le salió, ¿no? Sigue esperando que le pongan la firma. ¿Qué tipo que está esperando? Él esperaba la candidatura que no le salió, el enroque que no le salió, también que se dé cuenta que lo están cagando los propios, sigue ¿no? negociando. Vamos a contar a la gente que estamos hablando. Agustín Romo es jefe de bloque de la legislatura bonaerense de la Libertad Avanza y se estaba esperando correrlo, dejar la jefatura de bloque que queda a cargo de una persona de Karina Milei, de Sebastián Pareja. Les recuerdo que Romo responde a Santiago Caputo y que Romo se quede con algo que él quiere mucho, que es la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Es un lugar espectacular porque tenés contratos, asesores, genera mucha caja. Y eso es lo que quiere hoy el sector de Santiago Caputo de la Se lo Libertad habían prometido hace como 3 meses y dice que ya le va a salir, están esperando una sesión. Ahora, cambiando un poquito de tema, lo que escribiste ayer, creo, respecto a que el gobierno está convencido que ya tiene los votos para eliminar las PASO, Sí. Le genera un problema grande al peronismo. Sí, claro. Sí, sin duda. Ayer publiqué una nota en el Destape Web donde cuento que dentro del gobierno, después de algún tiempo, ya están convencidos y dicen que tienen los votos
sobre todo en el Senado. En diputados ya los tenían, pero dicen que tienen los votos en el Senado para suspender, y hago énfasis en esa palabra, suspender las PASO del año que viene. No las van a eliminar. No va a haber una PAS tampoco. Una PAS sería una interna no obligatoria, sino que se van a suspender las PASO del año que viene. Algo que quiere el peronismo. ¿Qué quiere el peronismo? Las PASO. El peronismo viene pidiendo las PASO. No sé, los que saben acá más del peronismo. Claro. Es un deseo de parte del peronismo y que el gobierno quiere sacarle, arrebatarle al PJ para intentar de alguna manera atomizarlo, romperlo. Vamos a ver si también logra eso el gobierno eliminando las PASO. A lo mejor no, a lo mejor se eliminan las PASO y el gobierno, no sé, llega a una unidad, yo no la veo. ¿Cuál es la narrativa para explicar que van por la suspensión y no por la eliminación permanente? A ver, había una duda con el PRO. El PRO siempre se mantuvo alejado del tema PASO porque no quería la eliminación de las PASO porque creen que les va a hacer bien en 2031, por ejemplo, para hacer una interna a un candidato libertario o a Milei en 2031. Entonces en el PRO se resistían. Hoy lo que dicen es... El PRO entendió que necesita suspender las PASO del 2027 por Jorge Macri. Hay un sector del PRO que dice, si el día de mañana cualquiera nos planta una interna en la ciudad, Jorge Macri se queda sin la ciudad. Voy a citar a Murano, digamos, se abrió el CBU. Tal cual. Ya que no está Adrián, alguien tiene que decirlo. En función de eso, fue interesante el movimiento de esta semana, que van el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, con la ex vicegobernadora, hoy jefa de un bloque del Congreso, Giselle Scaglia, a la Casa Rosada, firman el traspaso de una ruta. Ni siquiera es que el gobierno nacional se va a hacer cargo de la ruta, sino que le cede la ruta. Se la tira por la cabeza. Claro, se la tira por la cabeza. al gobierno de Santa Fe sale Scaglia y dice, estamos a favor de la suspensión de las PASO. Una definición que hasta ahora no había dado en un bloque escuchado. Que es muy variopinto. Sí, Scaglia estuvo hablando con algunos medios. Y el otro factor es Cornejo. Cornejo, radical, puede llegar a tener algún tipo de problema en Mendoza, donde le puede llegar a crecer una interna, una PASO. Petri. Exactamente, entonces Cornejo también estaría apoyado. Y después están los gobernadores, donde el gobierno te dice, ¿cómo estamos tratando cómo logramos los votos en el Senado? Con guita, directamente te lo dicen. ¿Cómo? Abriendo la canilla a los gobernadores. Lo que, lo que yo llamo una coima legal. Es una coima legal. ¿Está bien? ¿Vale? Vale. Muchos gobernadores, de acuerdo, abrazándose a Milei. Sería el primer gol importante, del primer torneo importante ganado por Diego Santilli, el jefe de gabinete, si sucede. Habría que ver, porque antes hay otra fecha, que es la fecha del 6 de agosto, ¿no? Porque todo este debate en realidad está pensado para de acá a un mes o más. Sí, todavía apenas abre el Congreso, digo, no sería inmediato, recordemos que el Congreso está en receso, pero en agosto quiere tener la media sanción en el Senado, el Congreso de Reforma Electoral va a tener su primera media sanción en el Senado y una vez en el Senado ya estaría resuelto. Te hago ahí una aclaración. La Constitución argentina, que establece, por ejemplo, que el Poder Judicial tiene una feria de invierno, no habla nada de un receso de invierno del Congreso. Es algo que se inventó este Congreso para rascarse los huevos y irse al Mundial. Martín Menem, Victoria Villarruel son los responsables. No existe el receso de invierno. El periodo de sesiones ordinarias empieza el 1 de marzo, termina el 20 de diciembre. Si vos salís igual con cualquier diputado y senador, está de joda. Están todos de joda. En algún Están lado. todos de joda. Pero digo, cuidemos las palabras, porque si no decimos termina el receso de invierno y pareciera que está bien que el Congreso no esté funcionando. No, se están rascando. Sí, La la feria feria judicial, No, digámoslo todo. la feria judicial es solo para el Poder Judicial. Claro, el Poder Legislativo es otro poder. Claro. Que está mal, sí, claro. Que también está mal está la estructura del ¿Qué partido. feria Que judicial? no pagan ganancias. Yo Bueno, solo recuerdo sí. que cuando Mauricio Macri las encuestas lo daban, ganador por 10 puntos, sin paso, no paso, qué sé yo, se dio el porrazo de su vida y perdió. Digo, cada vez que un gobierno de derecha dio por desterrado al peronismo, no le fue bien. Sí. Bueno, no ahí le cuesta perdió las estudiar PASO, ni ¿no? tener memoria, el pero gobierno bueno. hace estos movimientos porque está en un momento de debilidad. El caso Adorni lo liquidó, por eso está cambiando la narrativa, por eso quiere acordar con gobernadores. El gobierno cuando terminó el año pasado, el gobierno decía, vamos por todo, vamos a tener 12 gobernadores 100 años propios, de vamos a ganar mileísmo. 100 años de mileísmo, vamos a reformar la Constitución, vamos a armar una corte de 11 libertarios, va a ir hasta el Gordo Dan a la Corte Suprema. Esto decía en diciembre del año pasado. Este año es pésimo para el gobierno. El gobierno está débil, por eso está dando estos pasos para dividir el peronismo, intentar cualquier cosa, cambiar las reglas del juego con tal de ganar. Por eso quiere claramente eliminar los pasos.
Sí, no, para ya pasar a otro tema, para no dejar nada afuera, porque nos queda mucha información. Mencionábamos recién el otro gran tema que se va a debatir en el Congreso pronto, que es la ley de tierras y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Tenés algunos datos al respecto, Alan? Sí, porque ayer, a ver, la semana pasada, ustedes se acuerdan, en el marco de la bandera de Malvinas que despliega la escaloneta y que hoy ya es un símbolo que recorre todo el país, esa bandera se está replicando en distintos puntos. Sí. Ayer hubo una cumbre a solas en el marco del receso entre Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, porque decíamos, la semana pasada se cayó el proyecto de ley, principalmente porque había mucho ruido, porque a Sturzenegger no le habían gustado los cambios que se habían negociado en el Senado. El grueso de los cambios que le molestan a Sturzenegger son que las provincias van a tener potestad de decir, primero, de poner un límite a la extranjerización de la tierra, es decir, cada provincia puede votar su propio proyecto local y fijar el límite que desean, y además el doble conforme que van a tener en lo que es tierra de frontera, es decir, se puede vender a un extranjero siempre y cuando tenga el visto bueno del gobierno nacional y del gobierno provincial. En ese marco es que Patricia Bullrich se reúne con Sturzenegger para tratar de convencerlo y ver qué texto se va a discutir el 6 de agosto, el día que se retome la actividad en la Cámara Alta, o que al menos está previendo el oficialismo, ¿no? Hay que ver, después cuando llegue agosto habrá que ver si ese día se podrá avanzar o no. Escuchemos a Patricia Bullrich en el tape número 2, justamente donde explica el concepto de soberanía a la salida de este encuentro con Sturzenegger. El concepto de soberanía es otro, no es un concepto. El concepto de la tierra es un concepto productivo de empresas productivas que tienen un título de dominio, tienen un título de propiedad. Anoche, ¿no? Sí. Como tiene un título de propiedad un departamento, como tiene un título de propiedad una fábrica, es lo mismo, no tiene nada que ver con la soberanía. La soberanía es la defensa de los intereses estratégicos del país. Un pedazo de tierra es simplemente un título dominial. Digamos, un título de dominio. Una persona puede tener una quinta, puede tener un pedazo de tierra y eso no afecta a la soberanía. Lo mismo, si no, podríamos decir que tiene una propiedad horizontal y afecta a la soberanía. O tiene una empresa y afecta a la soberanía. Por otro lado, nuestra Constitución es clara en el artículo 20 respecto a que cualquier persona de cualquier nacionalidad puede tener actividades en la Argentina. ¿Cómo no van a mirar a Margaret Thatcher, no? ¿Cómo no van a Es lo mismo enojarse? tener un PH o lago escondido. Nada más te vas a tener actividades. Es como una cosa. Yo me voy a comprar un pedacito de Malvina entonces. Bueno, ayer además salió el senador Goerling del PRO a defender la ley como quedó, es decir, el PRO va a acompañar, estaban las dudas sobre quiénes iban a acompañar o no el proyecto de ley, por eso también se preveía que se había caído la semana pasada el proyecto, pero ya hay un cambio de clima y de aquí a agosto puede profundizarse respecto a este tema a partir de estos cambios. Es el proyecto de ley número 15, el borrador número 15, el que se va a discutir el 6 de agosto, porque hubo 15 modificaciones, insisto, la mayoría de estas porque el gobierno no gustaban. Hay que ver si esto llega a convencer a la Casa Rosada, insisto, porque el hecho de que las provincias tuvieron algún tipo de potestad no gustaba en la sede del Poder Ejecutivo. No, ellos querían que directamente se liberara la venta de tierras y punto, y que no tuviera que haber mayor trámite. De hecho, uno de los borradores establecía que iba a ejercer el silencio administrativo, que si después de un plazo de tiempo el gobierno nacional no contestaba, significaba que sí que se podía vender la tierra. Eso fue modificado y tampoco gustaba a la Casa Rosada. Ayer Patricia Bullrich intentó convencer a Sturzenegger para que terminara de convencer al presidente y que el proyecto pudiera salir así como está, porque si no los votos no se consiguen. Las provincias quieren tener potestad o algún grado de margen en la discusión y en la posibilidad de que se vendan las tierras. Lo que sí ocurre es que, bueno, dada la celeridad que parece que hay, bueno, da la sensación de que algunos este proyecto viene con algunas leyes, algunos terrenos ya comprometidos, ¿no? Pareciera que sí, que hay algunos que ya están en mirada y también normaliza hacia atrás.
normaliza hacia atrás, porque, por ejemplo, el Lago Escondido fue irregular la forma en la cual Sí, se adquirió exacto. en su momento. Y una manera de que en el futuro eso no se pueda reclamar, no se pueda hacer ningún tipo de acción, es cambiar la ley para que eso pase a ser algo válido, pase a ser algo legal. Hablemos, Rodri, un rato sobre salarios, porque me parece que sigue siendo la cuestión de fondo. Todo lo demás es importante y está relacionado. Digo, hoy los argentinos ganan menos, en parte porque ese es parte del plan de Milei, que no es de Milei, sino de sus jefes y de los quienes le dan órdenes. Pero cuando haya que bajar a la campaña y hablar el año que viene a buscar los votos, el salario y para qué te alcanza a vivir, me parece que va a ser lo central. Va a ser imposible dar otras discusiones si no se da esa antes. Sí, de hecho, bueno, lo trajo Fer, es la preocupación principal de los argentinos, por lo menos en esa encuesta de Sinopsis. En este caso traje un relevamiento de la consultora Equilibra, lo tenemos en la placa número 1. Hoy, esta semana el INDEC dio cuenta de una caída del salario de los trabajadores registrados en comparación a la inflación del mes de mayo, pero este informe es interesante porque trae cuenta cuánto cae el salario después de los gastos fijos, es decir, una vez que desembolsas todo lo que tenés que pagar en términos de servicios, medicamentos y otros gastos que hacen a la necesidad de la vida cotidiana, bueno, cuánto que te queda en el bolsillo. Para trabajadores registrados del sector privado cayó 2,1% en mayo respecto de abril. Si uno suma los trabajadores públicos, los trabajadores del sector privado registrado y los jubilados, bueno, hay una caída global de 1,4% y de más de 10% respecto a el tramo de 2023, casi el mismo periodo. Esto es una variación referida a la canasta de alimentos, de servicios que hoy rige actualmente en el INDEC, que está desfasada, por supuesto, porque hay una canasta de consumo que no tiene nada que ver la actual con la que se establecía en 2004, 2005, pero vemos una caída de 4% de los trabajadores registrados privados en el tramo en comparación al mismo tramo de 2023. El sector público, bueno, es una masacre lo que viene sufriendo con el gobierno de Milei, 23%, y si uno lo mide con la nueva canasta de comparación que el INDEC no quiso instalar después de esas maniobras que aplicó Caputo a principio de año, bueno, en el sector público la caída es del 35%, en el sector privado registrado sube del 3 al 6%, los jubilados de la misma con bono caen más de 24% y las jubilaciones no mínimas caen 28%, lo cual si uno engloba todas esas 14 millones de personas que hoy cobran, que están diferidas en estos sectores, bueno, tenemos una caída de ingresos del 16,5%, una caída salarial descomunal. Digo, no hay registros, por lo menos en tiempos cercanos, de esta magnitud y que tampoco hay previsiones de una inyección o una estimulación de empleo que mejore estos salarios. Pero además hay una cuestión también que es, estos números así ya como están son durísimos, pero si después uno empieza a analizar cómo se compone el gasto, es decir, ese poco sueldo que te queda, te das cuenta que el aumento del precio de los gastos fijos hacen que en realidad la parte del sueldo de la cual podía disponer un laburante hace unos años para comprarse una pilcha, para salir, para elegir que esta noche en vez de comer polenta comamos otra cosa, es todavía menor. Es decir, el recorte real, efectivo, respecto a la posibilidad de disponer de dinero por parte del trabajador es mucho más grande que lo que da la estadística. Bueno, estadística igual que estamos hablando de trabajadores registrados, porque en la Argentina de Milei, si vos sos informal, sos casi un millonario. Y que después, si eso vos lo No paran de mezclás, subir, ¿no? lo sumás con los datos de la morosidad bancaria, eso implica también que si en algún momento hay un aumento del poder adquisitivo, muchos van a ir a pagar Exacto. esa deuda, con lo cual tampoco va a tener un efecto sobre la actividad. Es círculo vicioso. Bueno, hay un datito, la provincia de Buenos Aires, que es el 50% de la producción en Argentina, hace 10 días atrás lanzaron desde el Banco Provincia un programa especial para las pymes sobreendeudadas. Lo habían hecho inicialmente para los empleados públicos que estén sobreendeudados, una forma de pago de la tarjeta de crédito a tasas más bajas. Bueno, ahora tuvieron que llegar a las pymes, o sea,
que cada vez se complejiza más esto que vos mostrabas. Pero fíjense una cuestión, porque capaz queda en los porcentajes un poco se pierde la discusión, lo tenemos en la placa número 4, porque en medio del fervor mundialista se ven algunos datos de INDEC que son muy interesantes para analizar y que contrastan con la narrativa que quiere instalar desde el propio gobierno. 8 de cada 10 trabajadores, según cifras de INDEC, digo, no es que estamos hablando de ninguna consultora privada ni cercana a la oposición, gana menos de 1,5 millones de pesos, que es el umbral actual de la canasta básica total, que delimita la pobreza, que por supuesto ya hablamos, no es que si ganás un pesito más, tu vida es una felicidad absoluta, porque ganes un poquito más del umbral de pobreza, pero ni siquiera bajo ese umbral, 8 de cada 10 trabajadores, tanto del sector formal como informal, no llegan ni por asomo a esa cifra. Entonces, más allá de lo que después el INDEC pueda decir, porque esta semana tuvimos un aumento interanual de salarios informales del 66%, es una locura ya a niveles... ¿De dónde sale eso? ¿Se sabe de dónde salen esos? Bueno, gráfico que va. Sí, es la consultora Conan, Murray, Rothbard y Firulais. Literal, esa sumatoria de ingresos que se hacen en encuestas, que no tienen ningún tipo de asido real con lo que efectivamente tienen como ingreso las personas, porque la verdad, si fuera así, muchachos, dejemos todo esto, vamos, no sé, a vender todos informales. Vamos a vender pasta flor en la esquina y nos compramos un departamento, pero claramente no es la realidad. Y no es la realidad porque lo tenemos en la placa número 5. Sentia sacó el último dato sobre consumo masivo. Y si fuera tal la recuperación salarial de los informales, que hoy son más del 40% de la masa de trabajadores en total, bueno, estaríamos viendo una fiesta de consumo, ¿no? Y hoy vemos que en junio cayó 2,7%, salvo en el sector de e-commerce, que esto demuestra que no es representativo, porque si creció 41% y el promedio cayó casi 3%, es decir, que nadie compra de forma masiva por vía digital, y en todo el resto de los canales comerciales, tanto almacén como negocio de cercanía y supermercados, también caen en ese rango. Me acuerdo de cuando fue el primer año de Milei, decían bueno, que se justificaba de alguna manera el ingreso informal más alto porque se habían empezado a computar cosas que antes no se computaban como ingreso informal. Pero ahora que se está comparando 2025, o sea, 2026 con 2025 ya no tiene ninguna justificación esa explicación que supuestamente por eso subían los informales, ¿no? No, ese cambio de encuesta se empezó a aplicar en marzo del 25, que había sido pospuesto incluso para principios del 24, y ahí se empezaron a sumar ingresos que no se tenían en cuenta antes, pero nunca se corrigió la estadística previa. Claro. Entonces ahí tenés un desfasaje que no explica lo que estamos viendo. El año para mejorar todo esto del gobierno es este. Sí. El año que viene ya esto no se va a mejorar. Yo realmente digo, no lo voy a poder creer si el año que viene Milei es reelecto. Viendo los números de estos 3 años y viendo lo que va a pasar el año que viene, no lo voy a poder creer. Yo veo estos números y digo, no puede ser que vaya a volver a tener un mandato de 4 años un tipo así. Ahí no lo voy a hay poder que creer. incorporar el otro factor. Las elecciones del año que viene no van a ser elecciones normales. Son elecciones que van a hacerse con la cancha inclinada, que van a hacerse en un ecosistema controlado por los socios de Milei y con un gobierno, yo creo, por primera vez dispuesto a cargarse cualquier vestigio institucional o democrático con tal de no perder el poder. Y bueno, Entonces, el año que viene vuelve papá, Lantos, tranquilo. No pasa nada, Lantito, no pasa nada. Soy la síntesis, no hay que ser ni muy libertario ni muy peronista, o sea, Mauricio Macri. La tercera posición La ahora, síntesis. Bueno, no sé qué síntesis. posición es esa, pero me van a ir a buscar a la playa, voy a estar ahí a punto de meterme al mar. Me van a tocar el hombro, me van a decir, Mauricio, te necesitamos, sos vos. Bueno, por fin el mundo se dio cuenta que somos la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. No, la verdad que no. No. La verdad que no. ¿Cómo que no? Yo creo Lo que había sí. dicho en algún ¿Eso momento. dijo en la FIFA usted? Yo fui el primero que lo dije. Y somos racistas y discriminadores y envidiosos. ¿No? Eso usted. Pero eso sos vos, hay ¿no? que asumirlo. Todos. Las cosas que me hicieron en el colegio por ser el hijo de un mafioso italiano, que lo que tenía de rico lo tenía de bruto y putañero, ¿no? Pero, Bueno. no, acá está claro que discriminan. Acá está, yo he sufrido bullying, ¿cómo se dice? Bullying. Exactamente, yo he sufrido de eso, ¿no? Mi vieja me pegaba cada vez que mentía. Mentir es un derecho constitucional, viejo. Sí. ¿O no?
No sé, está ¿Cómo en que la no? Constitución. Cuando, a mí me dijeron más de una vez, cuando vos te llama un juez o vos tenés posibilidad de mentir en un coreo, ¿cómo es? En un careo. Careo. Sí, no. Ah, bueno, no sé si es caro o barato, pero No. uno puede hacer. Eso todo se compra. No, Mauricio. Para que me está sonando el teléfono. Un segundo. Uy, es la señora de Cuida Patricia. Perdón. ¿Cómo? Para que- ¿Cómo la señora que cuida a Patricia? La señora, dame un segundo. Cuida Hola. Patricia. ¿Cómo andas? Que no le use el ¿Qué teléfono. pasó? ¿Qué novedades? ¿Cómo que está tirada en el balcón? ¿Qué? No. ¿Con una damajona de almohada? Bueno. No, ahora escuchen, ¿cómo estará el país? Que yo soy el más normal, ¿no? Eso, hay Bueno, algo ahí. tratá de despertarla o algo. Ahora me voy a fijar en las cámaras a ver qué veo yo. Dale. ¿Cómo las Sigue, y cámaras? sigue ¿Qué con te- el espionaje. No, yo El antes espía. ¿Cámaras en la casa de Patricia? antes de irme quería decir dos cosas, ¿no? Primero, Lantos, Nicolantos. ¿Qué pasa? Nicolantos. Decime, Mauricio Macri. Bostero de ley como yo, ¿no? Sí, sí. Creo que es lo único que tenemos en común. No, vos sos de los míos. Vos sos de los míos. Tenés una bicicleta con motor. ¡Vamos, reposera! ¡Te amo! Yo también uso bicicleta, pero con motorcito. Me hace andar moviendo las gambas. No, bueno, que pero la se mueva pedalea. otra. El motor es para ir, que vayas un poco más rápido, no para no pedalear. En la Más o mía, por menos, lo con el menos. envión. Vos debes tener una con dos tipos que la empujan, en todo caso. No, 4 son. Pero Claro. está bien. Y aparte vos pedaleás y ya con el envión ya Mm. te ahorras un par de cuadras. Pium. Che, y para guarda que hay un mufa dando vueltas. No. Upa. Hay que No. buscar entre la gente que fue a ver No. la final del mundial. Porque la verdad que no se gana más. ¡No se gana más! Bueno, y mucha suerte a Gimnasia de la Plata hoy, Bartoli. Gracias. Uy, te Mucha Gracias, suerte. Ojalá que Mauricio. hoy Sos lo Gimnasia peor le que haga hay. 5 goles a Racing. No. Estoy seguro que le hace 5. Suerte a toda la gente del Destape. Anulo Mufa, hay que decir. Rodri no, que nos Núñez, caen las Jonathan vistas. Alan. Uy, Johnny Aguirre, querido, la mejor suerte del mundo para vos. ¿Usted se acuerda que una vez le pregunté en conferencia de prensa? Usted lo agarré también una vez. ¿Se ¿Qué- acuerda no, de eso? qué me dijiste? 2018, ya está el Ah, archivo por ahí. ¿Y tu señora cómo anda? ¿Bien? No, qué hijo de... Mauricio, ¿Tu vieja Mauricio, bien? no te olvides que te hicimos 6 en la bombonera. Bueno, y hoy le van a hacer 7 No. a Racing. Seguro, Dejame seguro. que lo pelee. Y bueno, dejame. Cruz Diablo, mucha Cruz suerte Diablo. para Sibeira ahí. No. Che, no sabés, Ah, Johnny, te está yetando a vos también. Johnny, ¿no sabés si Toto trajo la guita? Y todavía no, lo estamos esperando. Lo En estamos cualquier esperando, momento, ¿no? ya llega, ¿eh? La verdad, el Toto de la Champions. Qué Los brotes. estafador, ¿eh? El año que viene, Los brotes. No viene nunca más. Che, una cosa, no digan más brotes verdes porque eso no garpa, ¿eh? Te digo por experiencia. En Ay, serio, Dios. ¿no? Metió la pata José Luis Daza. Sí, el no, otro, no, auxiliar de lo Economía. cagaron a pedos. Y no estuvo bien. No hay nada peor para este gobierno que de alguna manera refresque ese recuerdo del gobierno de Mauricio Macri. Siempre tratan de alejarse. A Santiago Caputo el peor insulto que le podés decir es que es igual a Marcos Peña. Lo matás ahí. Lo Es vi el otro capaz de día agarrarse a caminando a Marcos Peña ahí por acá, pensé que a por acá Santiago cerquita. Caputo. Ah, sí. No, a Santiago Caputo no me lo crucé. Camina con normalidad Marcos Peña. Tranquila. Digo, Y la gente ya se tranquilamente. olvidó. La gente sí. Y sí, se olvida la gente. Che, ¿Qué le vas a tenían decir? algunas encuestas más, ¿no? ¿Vos, Johnny, trajiste alguna más? A ver, yo vengo contando ya desde hace un par de días el fantasma Miriam Bregman. El fantasma lo digo bien, elogiosamente. El fantasma Miriam Bregman que recorre los pasillos de la Casa Rosada. En la Casa Rosada hay algún tipo de preocupación, pero no genuina, sino real, porque tienen números sobre Miriam Bregman, sobre intención de voto e imagen, y que empieza a ser una persona competitiva, de alguna manera. Hoy, mitad de 2026, con el peronismo fraccionado de alguna manera, con poca claridad sobre lo que va a suceder, si va a haber unidad, si no, si va a tener muchos candidatos o no. En el gobierno, en los despachos de la Casa Rosada, tienen números de Miriam Bregman que para Miriam Bregman son altos, digo, para la historia, el currículum de Miriam Bregman son altos. Digo, una Miriam Bregman que ya está en los 2 dígitos es mucho para la historia del Frente de Izquierda. Y en el gobierno, de alguna manera, entienden que pueden hacer uso de eso. Miriam Bregman, para el relato de Milei de la Casa Rosada, le cierra para un 2027. En una persona... A ver, ¿qué escuchamos de Milei en estos 3 años? Izquierda, comunismo, roja, ruso, feminismo, digo... Le cierra perfecto en el relato libertario y obviamente le cierra porque aprovecha el gobierno que crezca, que emerja una persona de la izquierda para hacerle algún tipo de barullo al peronismo, si es que se rompe o no. Traje algunas encuestas sobre, bueno, ¿esto es cierto que lo que tienen en el gobierno? ¿Es cierto lo que está pasando? ¿Qué está pasando con Miriam Bregman? Bueno, fui a ver encuestas de estas últimas semanas
Traje algunos datos acá. Vamos a ver la placa número 1, número 2, número 3 sobre la imagen de Miriam Bregman y si es real esto. Acá, a ver, esta es de Atlas Intel, que es esta consultora brasileña, prestigiosa porque la verdad es que en las últimas elecciones le viene pegando bien a los triunfos siempre electorales. La tiene muy alta Bregman. Y la viene teniendo muy alta Miriam Bregman. Este estudio que se hizo en junio la tiene primera Patricia Bullrich, y vuelvo al tema nitidez, casualmente. Los primeros puestos son de personas nítidas, directamente. Primera Patricia Bullrich, esto es imagen. Segunda Miriam Bregman, 42% de imagen positiva. Tercero, Javier Milei. Cuarto, Axel Kicillof. Si ustedes se fijan y bajan un poco, todo lo que no es nítido se cae. Sergio Massa, Mauricio Macri, Juan Schiaretti, Victoria Villarruel, Horacio Rodríguez Larreta. La no nitidez no está agarpando. Es lo que hablaba un poco Lantos al principio, lo que hablaba Belemos, lo que hablábamos todos acá en la mesa. En esa nitidez aparece obviamente Miriam Bregman. Seguimos porque hay más datos sobre el tema rusa. Es verdad, vieron que hay muchos que están, la rusa, la vota la rusa. Y esto a ver, acá también, entre los primeros puestos siempre Miriam Bregman. El primero en imagen positiva, acá está Guillermo Francos, pero bueno, tiene un nivel de desconocimiento altísimo Guillermo Francos. Aparece segunda Patricia Bullrich, tercero Diego Santilli y cuarta Miriam Bregman. Abajo Axel Kicillof. Yo ayer me hice una pregunta en Twitter y es, ¿está la Argentina preparada para una presidencia de Miriam Bregman? ¿Cómo te gusta el humo, ¿Cómo te gusta el humo? Es una serie que yo vengo haciendo en Twitter. No, pero es una serie que vengo haciendo en Twitter con varios. Lo hice con la segunda presidencia de Macri. Lo hice con Patricia Bullrich. Está la Argentina preparada para una presidencia de Patricia Bullrich. Y el tuit más fuerte que yo ayer decía, bueno, está arrancando ayer el tuit que más interacciones generó fue sobre Miriam Bregman, porque genera, por un lado, que los trolls libertarios te salgan a putear y también, por ejemplo, los del peronismo duro, lo que yo llamo el morenismo, que comparten granjas de trolls. Sabemos que ¿comparten CBU también? Los libertarios tienen granja de troll, los morenistas también, hasta comparten consultoras también. Salieron varios, me escribieron muchos peronistas por WhatsApp en privado. ¿Ofendidos? No, ofendidos no con mi tweet, sino ¿qué pasa con ¿Cuánto esto? hay de esto? Sobre todo los peronistas y sobre todo los peronistas duros que son los que les cuesta que aparezca una opción de izquierda. Hay votantes del peronismo, hay votantes históricos del peronismo que están muy enojados con toda la situación que viene pasando con el peronismo y también todos los candidatos de derecha que tuvieron que votar en el pasado. Bueno, se mete obviamente Miriam Bregman en la discusión del peronismo. ¿Por qué? Porque algunos dicen, vamos, ensanchamos por izquierda, ensanchamos por derecha, ensanchamos para arriba, ensanchamos para abajo. ¿Para dónde va el peronismo? Entonces esto genera, y ayer, yo lo conté, insisto, en el paso de la tarde, lo vuelvo a repetir. Hago este tuit y a la media hora me escribe mi amigo de la primaria, ultraperonista, pero cuando digo ultraperonista, yo iba a la casa de él cuando tenía 7 años y él tenía póster pegados en la habitación de fútbol, de su equipo Lanús, es fanático de Lanús, y de Eva y Perón. Digo, para que se den cuenta, vino una familia peronista histórica, además, me escribió y me dice, estoy de vacaciones, no me pongas de mal humor, ¿qué está pasando? Nada, nos pusimos a debatir, me escribieron otros más también, peronismo duro. Me escribieron por WhatsApp por privado diciéndome, la verdad es que si pasa esto con la rusa sería la ruptura total del último bloque peronista que nos queda del siglo XXI. Esta persona me dijo, ¿es Axel u 8 años más de Milei? Ya medio como diciendo, pará, no me metas a la rusa en esto. Bueno, Bregman empieza obviamente se mete en la discusión del peronismo. Obviamente muchos peronistas en contra de esto. Algunos peronistas más de izquierda dicen, ¿qué pasa acá? Bueno, es una discusión que se está dando. Obviamente Miriam Bregman crece por diferentes motivos, diferentes causas. Un gobierno de ultraderecha, lo mejor tiene su polo, lo encuentra no en el peronismo, sino en una izquierda. No digo ultraizquierda, pero sí izquierda. Yo creo que le puede sacar también a Libertad Avanza Miriam Bregman. Votante de Libertad Avanza, incluso. Es un debate que hay también, si no solo le come votos al peronismo. Incluso. Bueno, de hecho, cuando Massa pierde las elecciones, los estudios que tenían en el masismo marcaban que un porcentaje de los que en la interna habían votado a Juan Grabois, después habían terminado votando en el balotaje a Javier Milei. Claro, estaba esta idea de Cristina de contener por izquierda y contenerlo a Grabois para agarrar esos votos. Me salieron a contestar un par de referentes libertarios. Está ahí el tuit de Juan Pablo Carreira, que es el director de comunicación digital
del gobierno, una persona muy conocida en redes. Tenemos el tuit por ahí que salió a contestarme y diciendo, bueno, está bien este tuit, que todos los cucas vayan, es la placa número 11, que todos los cucas vayan a votar a Miriam Bregman. Obviamente, ahí está, buen tuit del compañero Guillermo, dice, yo me quiero morir, pero bueno, por favor, cucas, vayan y voten todos a Miriam Bregman, me dice. Claro, abona la posibilidad de que gane en primera vuelta Milei si se divide. Claro, en la lógica del gobierno le sirve esto porque Milei, ¿qué necesita? Un peronismo atomizado, una oposición destruida atomizada, donde lo mejor en una carambola termine, qué sé yo, juntando 35 puntos y se estira un poco más, generas 40. No, y en todo caso también habla de una crisis de construcción del peronismo y también de la cuestión identitaria. Será responsabilidad de la conducción, de los dirigentes o de quien sea, pero también hay una cuestión de, no sé, de confusión, pero también de mareo identitario que propulsa el crecimiento de Bregman en todo caso. Sí, va de los dos lados, del gobierno y del peronismo también, sí. Es similar a lo que pasó con Luis Zamora en el 2001, este fenómeno de Bregman. En aquel momento también Zamora aparecía como uno de los políticos. Ante el desprestigio absoluto de todo el mundo, la gente dice, bueno, este tipo hace 20 años que está parado en el mismo lugar diciendo más o menos lo mismo. Y es honesto, ¿te acordás que vendía el libro casa por casa? Zamora? Bueno, entonces esa figura que estuvo siempre para el mismo lugar, de repente cobraba otra dimensión frente al desastre que era todo lo otro. Y me parece que el fenómeno que se está viendo en algunas encuestas de Bregman es más o menos lo mismo. Zamora en aquel momento no lo pudo capitalizar. Terminó jugando en la ciudad de Buenos Aires porque lo que le daba más chance era que podía ganar en la ciudad de Buenos Aires. Creo que al final terminó sacando, no sé si 12%, 13% de la ciudad de le costaba Buenos hacer Aires, alianzas y después se disolvió. con partidos. Bueno, pero sí es cierto que es similar. Vamos a ver la placa número 12, un análisis intelectual de Lilia Lemoine sobre esta situación que me respondió. Me dice, Argentina puede sobrevivir a cualquier cosa, pero no creo que la gente tenga ganas de ser Cuba. Por otro lado, cuando les dije que los kirchneristas no eran peronistas, sino zurdos, en mi primera locución en el Congreso se rieron. Y cuando dije que la fórmula era Bregman-Kicillof, me trataron de loca. Si no van juntos, ella será su colectora, bla, bla, bla. Bueno, un análisis intelectual. Yo entiendo que esto está muy lejos de la realidad, pero no importa. El gobierno aprovecha... Para empezar, hay que aclarar que el trotskismo es muy crítico del régimen cubano, del gobierno cubano o del proceso histórico cubano, pónganle el nombre que también quieran. del peronismo. Y del peronismo ni hablar, Pero digo, esta cosa de que cualquier cosa que se aparte un poco de la línea de ellos es Cuba, ¿no? Es Venezuela, habla de un desconocimiento o por lo menos de no querer entrar en matices. Para seguir con esto, a ver, el gobierno de alguna manera le quiere sacar rédito a esto, saben que le sirven, tienen números que donde la ven creciendo, seguramente en 2027 haya algún movimiento, porque obviamente una Bregman creciendo le saca votos al peronismo, no sé, a Kicillof en su caso, o a quien sea. Digo, ahí hay una expresión donde evidentemente... Esto pasó siempre en la política, digo, un partido haciendo crecer a alguien. Obvio. Bueno, ahora tenemos uno de presidente que Así arrancó. Pasó en 2023. Salió bárbaro, chico. Seguramente va a ser discusión el tema. Me gustaría hablarlo con Belén, obviamente esto que dice Lilia Moine no es así, que va a ser una colectora de Kicillof ni nada. No. Sí, es verdad que Bregman tiene muy buena relación con Máximo Kirchner y además siempre repudió la prisión de Cristina y demás. Digo, ahí hay... Sí, eso ella lo ha hecho público. En realidad, Bregman con quien más se cruza, si querés, en redes sociales con esto, es con el masismo. Ahí tienen una pica porque el masismo también le reprocha que cada vez que tuvo que ir a un balotaje, la izquierda dijo libre votación y después dentro de los balotajes las diferencias han sido mínimas y si ese partido quisiera tener real vocación de poder, bueno, tendría que haberse inclinado por uno o por el otro sector en cada balotaje. También sí, es cierto que es completamente racional que si ya tuvimos gobierno peronista y a la gente cree que no le fue bien, si tuvimos al PRO y a la gente no le gustó, si tuvimos a Milei y la ciudadanía cree que no es la opción indicada, te queda Bregman. Hay un punto de desencanto, entonces, ¿no? También la cuestión que así, más o menos, así con ese mismo descarte, terminó ganando Milei. Claro. No fue como, o bueno, anulás el voto o voto a Bregman, ¿no? Es el voto del enojo, es el enojado. Sí, y ojo también para juntar todos los temas que venimos charlando, porque cuando uno piensa en campañas de manipulación,
no necesariamente campaña de manipulación es votar Milei. Campaña No, de claro. manipulación también es buscar cuál es el elector que podría llegar a votar una propuesta opositora y convencerlo de que no vaya a votar, de que se quede en su casa, de que no sirve para nada. Entonces, ellos en ese sentido son muy finos con eso, en el procesamiento de datos, identificar cada clúster de votantes, cómo se les tiene que hablar, a quiénes convencerlos de que vayan a votar, a quiénes de que no vayan a votar, etcétera. Todo esto, sin ninguna duda, va a ser parte del debate de cara a la campaña del año que viene. Vamos llegando al final de este programa y de esta semana. Hoy no en el arriesgamos pase. resultados, nada. No, bueno, Ay, yo no. Boca ya ganó ayer, así que si Extraño. ustedes quieren tirar algo para el fin de semana. No, Belén. si ya me yetó Mauricio Macri. Ya está, ya. Yo voy a seguir siendo tripera siempre, aguanta el lobo, Y pero... eso desde ya, eso es lo mínimo. No, porque hay modas. Otros equipos son modas. Ah, bueno. Ahí va, Bueno. Nos vamos, gente. La picante al final. Ahí va. Quédense que ya viene Verdades Afiladas, conducida por Carla Pelliza y luego toda la continuidad del Destape. Tengan un excelente fin de semana, nos reencontraremos el lunes. Acá a la mañana estará Roberto Navarro. Y bueno, gracias compañeros, gracias compañeras, gracias equipo, gracias a todos los que nos eligen todos los días. Suscríbanse al Destape y buen fin de semana para todos. Chau, chau. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto.